Muy buenos días, iba a decir. Buenas noches, amados. Qué bueno saludarles. Gracias por conectarse tan rápido. Patti, usted ganó hoy el premio a la primer persona que se conecta. Así que una bendición doble para usted, para Tácito. Qué bueno saludarles. Gracias, de veras gracias por su fidelidad a, a estas transmisiones. Ya estamos cumpliendo varios meses de estar transmitiendo todas las semanas y realmente hemos aprendido muchísimo. Yo en lo personal he aprendido muchísimo en estas semanas. Así que vamos a saludar antes de comenzar. Patti ya está saludada. Vanessa también. Buenas noches. Pastor, dice Vanessa. Bendiciones. Saludos a todos. Sé bendecida Vanessa. Sandrita también, muy buenas noches, te bendigo, un abrazo para ti, para toda tu casa, qué bueno saludarte, mi querida Isa también, buenas noches, Dios te bendiga, un abrazote para ti, para tus papis, tus hermanos, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Liz también ya está conectada. Liz, muy buenas noches, bienvenida. Poco a poco están conectándose nuestros hermanos, gracias por estar pendientes. No me aparece ningún otro acá la descripción. No sé, esto es raro, no me aparecen todos, solo algunos, no sé por qué. Gracias Patti, para mí ha sido de muchísima bendición estas transmisiones. Mi hermana Lucky y Eddie Sáenz también ya están listos para la clase de esta noche y poquito a poquito vamos vamos haciendo quórum aquí para comenzar la enseñanza. Tenemos hoy mucho de qué hablar. Estamos viendo ya el cuarto fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el quinto fruto del Espíritu Santo. Y con ayuda del Señor hoy terminamos la benignidad y terminamos, o por lo menos comenzamos y dejamos avanzada la bondad, que también es parte del equipamiento de Dios para nosotros, sus hijos, a través del Espíritu Santo, para que no solamente podamos vivir bendecidos, sino para que podamos conocerle a Él y también accionar de acuerdo a cómo su iglesia debemos hacerlo en estos tiempos. Amén. Así que vamos a comenzar orando. Estamos esperando que nuestros hermanos y hermanas se conecten. Y mientras tanto vamos a orar para entregarle al Señor esta noche. Y si tú tienes peticiones, haznoslas saber. Y quizá no voy a estar orando en este momento por tu petición, pero con mucho gusto vamos a estar poniéndolas delante del Señor. Y sin duda el Señor sabrá la mejor manera de contestarte. Esto siempre, cuando nosotros oramos y vamos a Dios, no solamente, la fe no solamente es llegar con la convicción de que Dios me va a dar lo que estoy pidiendo, sino debemos llevar la convicción de que Dios es bueno, amén, y de que Dios nos sabrá dar aquello que nos va a traer bendición y nos va a hacer crecer para poder alcanzar su gloria. Amén. Padre bendito, cuán bueno eres, Señor, inescrutables tus caminos, grande es tu fidelidad. Tu misericordia, Señor, sobre nosotros cada mañana es nueva. Te damos gracias por tu bondad, por tu benignidad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has prometido que no vas a claudicar, Señor, en tu propósito hacia nuestras vidas. Que podamos ser dóciles a ti, que podamos ser entendidos, Señor, no solamente para hacer aquello que tenemos que hacer, sino también entendidos en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor. Te honramos en esta noche, te doy gracias por los hermanos que están conectándose, gracias por los que se van a conectar en algún momento y por aquellos que van a ver esta transmisión más adelante. Señor, nos ponemos en tus manos y yo bendigo a cada persona que está conectada y que se irá a conectar en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, recibe la bendición de Dios desde tu cabeza hasta la planta de tus pies. Sé bendito, sé bendita en el nombre de Jesús. Que toda cadena de iniquidad,
todo cielo de bronce cernido sobre tu cabeza y sobre tus generaciones sea podrido con el aceite santo de la unción que pudre el yugo, en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos conocido la verdad y la verdad nos está haciendo libres. Te bendigo en el nombre de Jesús y te honramos, Señor, que tu gracia sea sobre mí para transmitir tu corazón y sea sobre mis hermanos para poder, Señor, ellos recibir tu corazón en sus vidas y podamos juntos, Señor, alcanzar tu propósito. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados en esta noche y vamos a comenzar con nuestro estudio o continuar con nuestro estudio de esta noche y vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Estamos estudiando el quinto fruto del Espíritu Santo o la quinta manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Y estuvimos definiendo benignidad como benevolencia o la propiedad de una persona que es compasiva, comprensiva y tolerante. Benignidad es dulzura de temperamento que pone cómodos a los demás y disminuye el dar dolor. Una persona benigna es aquella que las personas se sienten cómodas cuando están juntos. Es una persona que anhela el bienestar del prójimo. Una persona benigna de carácter es una persona dulce en su temperamento. Estuvimos viendo que no necesariamente es que la persona no se enoje, pero una persona benigna regularmente va a mantener el enojo en su lugar, no se va a dejar dominar por el enojo, porque estuvimos viendo que Dios, Él es benigno, es la personificación de la benignidad. Sin embargo, Dios se enoja, dice la Biblia, ¿verdad? Él es lento para la ira, quiere decir que tiene ira, pero es tardo para airarse. Pero cuando Dios se enoja, tú y yo no queremos estar cerca. Así que Dios sí se enoja, y te quiero decir algo, Dios se enoja con nosotros muchas veces, ¿ok? O sea, nosotros decimos no tenga pena, Dios nunca está enojado con usted. Claro que sí, Dios sí se enoja cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros cometemos iniquidades, cuando nosotros le fallamos y continuamos en nuestra rebeldía, podemos llegar a enojar a Dios. Y no queremos que Dios esté enojado con nosotros, queremos agradarlo a Él. Por eso es que cuando actuamos sin fe, entonces no podemos agradarlo, y cuando Dios no está agradado, pues no puede estar contento, ¿verdad? La diferencia es que Él no se deja dominar por la ira. Amén. Así que benignidad, estuvimos viendo que es benevolencia, afabilidad, ser afectuoso, delicado, dulce, clemente, tiene que ver con templanza, con compasión, con complacencia, con docilidad de carácter. No quiere decir esto que él no tenga el suficiente carácter como para decir que no, porque a veces pensamos como que nuestra fe doblega el carácter de Dios, mis amados, y no es cierto. Dios no tiene ningún problema en decirnos que no. Amén. Así que, o que no cuando nos debe decir que no, que sí cuando nos debe decir que sí. Dios tiene un carácter fuerte, un carácter, pero que no lo domina a él, sino él puede dominar también todas estas características del carácter. Amén. Así que lo opuesto a benignidad es malignidad y maldad, y estuvimos viendo que Satanás es el maligno, él es el malo. Así que una persona benigna no tiene maldad, quiere decir que no tiene nada del maligno. En otras palabras, la meta de la benignidad es que el maligno sea despojado de nuestro corazón, que toda esta naturaleza pecaminosa que nos lleva a ofender y a desobedecer a Dios sea erradicada de nuestra vida. Gálatas 5:19 nos habla de que debemos ser despojados, ¿verdad? Las obras de la carne son, y nos da un listado de muchas obras de la carne que todos tenemos. Algunos se manifiestan unas, algunos otros se manifiestan otras, pero todos las tenemos aquí adentro del corazón porque son parte de nuestra naturaleza, o de la naturaleza que heredó
el hombre cuando desobedeció a Dios, desde Adán hasta acá. A eso se le ha llamado el pecado original. Por eso es que Cristo no nació con ese pecado. Por eso es que Jesús no podía ser engendrado por hombre, porque entonces se le hubiera transmitido la naturaleza. Por muy buena gente y por muy santo que José hubiera sido, José tenía pecado en su corazón, como María también, mis amados. Y esto, por favor, María no era... María tenía la naturaleza de pecado en ella, porque era un ser humano que la engendró un hombre con una mujer. Su mamá y su papá engendraron a María, así que María nació con el pecado original dentro de ella, que era una mujer extraordinaria, fue una mujer pues que Dios escogió para dar a luz a Cristo. ¿Se pueden ustedes imaginar la calidad de ser humano y de mujer que era María? Pero ella no era inmaculada. María tenía pecado y ella tuvo que aceptar a Cristo como su Salvador para poder irse al cielo. María, mis amados, con todo el respeto, si hay algún católico que nos está viendo, mi intención no es ofenderte, pero puedes ir a la palabra a verificar que lo que te estamos hablando es verdad. María no está en el cielo para interceder por nosotros. María no es la madre de Dios, ella fue la madre de Jesús. Dios no tiene madre ni padre, Él no tiene genealogía, no tiene principio ni tiene fin. María fue la mamá de Jesús. La honramos, mas no la veneramos. Amén. Jamás vas a escuchar de mi boca hablar mal de María. María fue una excelente, una extraordinaria y una santa mujer. Amén, que Dios escogió. Por algo la escogió Dios. Amén. Pero ella no está intercediendo por nosotros. La Biblia es clara cuando dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Ahora, Dios es benigno y estuvimos hablando acerca de la benignidad. Quiero terminar el tema de la benignidad rápidamente para poder entrar al tema de la bondad. La diferencia con la bondad es que la bondad tiene que ver con generosidad, lo vamos a ver en unos momentos, y la benignidad tiene que ver con tener un carácter afable. Amén. Tener un carácter afable y dulce. Quiero que me acompañen, por favor. Bueno, vimos el Salmo 100, Salmo extraordinario, y vimos por qué nosotros debemos adorar a Dios y acercarnos a los atrios del Señor. Dice, porque Él es benigno, porque Él es bueno. Estuvimos viendo algunas citas acerca de la benignidad de Dios expresada en la naturaleza, en la historia, en las instrucciones de su palabra, en formas especiales también en ciertas personas. Dios manifiesta su benignidad para con los afligidos y los que confían en Él. Vimos algunas citas, Nahum 1:7 es esta. A los pobres que los siguen también, según 68 de Salmos, versículo 10. A todos aquellos que esperan y confían en Él, según el Salmo 34:8. Y a todos aquellos que le temen, según Salmos 31:19. Dios expresa su benignidad entonces con todas estas personas, con la naturaleza, con la historia, a través de su palabra, con los afligidos, con los pobres, con los que esperan y con los que le temen. Amén. Son características que despiertan la benignidad de Dios sobre nosotros. Ahora quisiera ver algunos versos y algunos ejemplos de la benignidad en el Nuevo Testamento. Así que tú puedes apuntar ahí la benignidad en el Nuevo Testamento. Tenemos entonces, vamos a ver, según Lucas capítulo 6, vamos a ver algunas citas, y quiero ir rápido, así que vamos a estar citando rápidamente para llegar al punto y al meollo de la enseñanza en esta noche. Lucas capítulo 6, versículo 35 dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Escuche bien: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
Sed pues, dice, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordiosos. Otra cita en donde el Señor une la benignidad con la misericordia. Mire que la naturaleza de Dios es ser benigno, y aún para con los ingratos y con los malos, Dios manifiesta su benignidad. Y nos dice acá que así como Él es benigno, nosotros que somos sus hijos debemos manifestar también estas aptitudes y esta característica de Dios. Debemos ser benignos con los demás y debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Con quiénes debemos ser misericordiosos, mis amados? También con los ingratos y con los malos. ¿Esto cómo cuesta? Es relativamente fácil ser misericordiosos y benignos con los que amamos, con los que nos caen bien, con los que nos han hecho bien. Pero ser benigno con el que te ha metido el cuchillo en la espalda, ser misericordioso con el que te ha traicionado, con el que te ha hecho mal, con el que te ha hecho sufrir y padecer, mis amados, eso solo se puede lograr a través del Espíritu Santo. Aún los malos, los de afuera, dice la Biblia, nosotros siendo malos, por ejemplo, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a todos aquellos que le pidan. Pero dice, aún los malos son buenos con sus hijos. Pero eso lo pueden hacer los de afuera, los malos. Pero nosotros, los que manifestamos la benignidad, estamos obligados, escuche bien, obligados a ser benignos aún con aquellos que nos hacen mal. Ahí es donde se marca la diferencia, mis hermanos amados, de quién es hijo y quién no. Porque los de afuera son buenos o pueden ser de cierta manera benignos para con sus amados y con los que les hacen bien. Pero solamente aquellos que manifiestan el carácter de Dios a través del Espíritu Santo pueden ser benignos con aquellos que les han traicionado y que les han hecho mal. Ese es nuestro reto, esa es nuestra obligación. Para poder manifestar luz, mis amados, tenemos que marcar diferencias. Y las diferencias que debemos marcar, perdóneme, no son naturales ni materiales. La iglesia gloriosa, la que va a recibir al Señor Jesucristo cuando venga en las nubes, la esposa del Cordero, no va a ser aquella que se diferencia por cuánto tiene, sino por cuánto de Cristo manifiesta en ella. La iglesia gloriosa no va a ser necesariamente la que más dinero y más posesiones acumuló mientras estuvo en la tierra, sino va a ser aquella iglesia que manifestó el carácter de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. En la medida que nosotros manifestemos ese fruto, mis amados, en esa medida podemos decir que vamos llegando o nos vamos acercando o estamos aún muy lejos de ser la iglesia, la esposa del Cordero. Así que yo anhelo que el Señor venga, pero me asusta que venga mañana. Bueno, no puede venir mañana porque nosotros no creemos en la inminencia de la venida del Señor, ¿verdad? Creemos que aún faltan algunas cuestiones que deben cumplirse antes de que el Señor venga, pero de que viene pronto, viene pronto. Y yo me asusto porque si el Señor viniera mañana, mis amados, yo aún no estoy listo, y te lo digo con toda honestidad. Aún hay mucho que el Espíritu Santo tiene que trabajar en mi corazón. Como Dios le dijo a Elías, levántate, papaíto, porque largo camino te queda por delante. Mis amados, no es tiempo para perder el tiempo. El domingo le decía a la iglesia, no podemos, nos debemos resistir a vivir vidas ordinarias en tiempos tan extraordinarios como los que estamos viviendo. No es tiempo para descansar en Dios, no es tiempo para aflojarnos, no es tiempo para acomodarnos. Yo te quiero animar a que te levantes. Escucha el mensaje que predicamos el día domingo en la iglesia. Ahí está en el muro, lo puedes buscar. Escúchalo si tú no lo has escuchado, mis amados, porque nos debemos disponernos a Dios en este tiempo más que nunca para que podamos cumplir con su propósito en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Sabe qué es lo importante de manifestar el fruto del Espíritu Santo? Que no solamente, mis amados, vamos a ser entendidos
para saber qué hacer, sino también va a venir un entendimiento para saber qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Escúchame bien. Una cosa es saber lo que yo voy a hacer para Dios y otra cosa es saber lo que Dios está haciendo en mí. Una cosa es entender lo que yo debo hacer para Dios y otra cosa es entender lo que Dios está haciendo en mí. Las dos cosas son importantes, porque si nosotros no tenemos entendimiento de lo que Dios está trabajando en nuestro corazón, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando viene el fuego, cuando viene la bendición, cuando viene todo lo que Dios hace en nuestra vida, mis amados, muchas veces nos vamos a apartar, muchas veces nos vamos a rebelar, muchas veces nos vamos a deprimir o muchas veces nos vamos a acomodar porque no estamos siendo entendidos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que tenemos que entender lo que nosotros tenemos que hacer para Dios y lo que Dios está haciendo en nosotros. Si tú entiendes lo que Dios está haciendo en ti, vas a tener esa paz en medio de la tormenta, del saber que la falta de trabajo, que el saber que la enfermedad que puedes estar padeciendo en tu cuerpo, que vas a entender que cualquier circunstancia que venga a tu vida es parte de un plan de Dios. Y si vino porque Dios así lo decidió o si vino porque tú te lo ganaste, en el sentido de que tú estás cosechando lo que estás viviendo, el entendimiento te va a hacer. Si es porque desobedeciste y estás pasando por ese desierto por desobediente, el tener entendimiento te va a hacer regresar a la senda, ponerte bajo el paraguas, arrepentirte de tu pecado para poder alcanzar misericordia y que todo vuelva a ser bendición. Y si es como al Señor Jesús o como a Pablo, que el Espíritu Santo les ordena que vayan al desierto porque van a ser tentados, entonces vas a entenderlo y no te vas a sorprender por el fuego de la prueba, como dice Santiago. El problema, mis amados, es que nosotros, la iglesia, no entendemos ni lo que tenemos que hacer, ni lo que Dios está haciendo. Y ahí está nuestro problema. Pero estas características del fruto del Espíritu Santo nos ayudan a tener entendimiento. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe y la mansedumbre, mis amados, son esa guianza de Dios de adentro para afuera. Es tener su naturaleza, como dice Pablo en Efesios, es tener la mente de Cristo, mis amados. Así que ser benigno es un reto, es manifestar ese carácter dulce de Dios para con nuestro prójimo. Dios manifiesta su benignidad también a través de su Hijo, en el cual tenemos salvación. Miren lo que dice Tito capítulo 3. Hoy voy corriendo porque tengo muchísimo que hablarles y me van a disculpar, pero tengo que ir así porque si no terminamos y el tiempo con ustedes entre semanas se me pasa tan rápido que tenemos que correr. Así que usted apunte y si se le queda algo en el tintero puede regresar más tarde a la grabación y poder volver a escuchar la plática. Tito capítulo 3 versículo 4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, otra vez, bondad y misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él manifestó su bondad a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, ¿cómo manifestó el Señor su benignidad para con nosotros, enviando a su Hijo como propiciación para que al final del cuento fuésemos, como dice el verso 7, justificados por su gracia y vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna? ¡Wow! Esto de la benignidad es maravilloso. Efesios capítulo 2 y versículo 7 nos dice también, Efesios capítulo 2 versículo 7
Vamos a ver. Yo sí creo que aún no es obligación de Dios decirnos el para qué es el proceso. Dios siempre en su misericordia nos lo revela para que sepamos hacia dónde dirigirnos. Claro, obligación de Dios no es, Caro. La verdad es que Dios no está obligado para con nosotros a nada. Él es por su bondad, por su gracia, por su misericordia, porque Él es bueno y benigno, es que nos bendice. Pero a veces nosotros no vivimos entendidos, no porque Dios no nos lo quiera revelar, sino porque nosotros no estamos dispuestos aún a escuchar su instrucción a nuestra vida. Amén. Yo creo que en la medida que nosotros vamos creciendo en Dios, en nuestra relación de intimidad con Dios, Él va a revelarla. La palabra dice que Él no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Amén. Así que sí, Dios sí quiere revelarnos ciertas cosas, claro, en la medida que nosotros lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Es como un niño pequeño. Nosotros a un niño le decimos hasta donde su capacidad mental y su madurez mental le permite. Conforme el niño va madurando, entonces está teniendo la mayor capacidad para absorber información, para absorber instrucción y para absorber los planes que nosotros tenemos acerca de ellos. Amén. Sigamos. ¿En dónde me quedé? Efesios capítulo 2 versículo 7 dice así: para mostrar en los siglos 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, mire, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Wow! Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Mire, qué hermosa esta porción, porque aquí nos está dando una certeza de que aún en los siglos venideros nosotros vamos a poder seguir confiando en su benignidad y en su bondad para con nosotros. Mire, qué hermoso saber que Dios no cambia, que Dios fue bueno al principio. Antes de la creación del universo, Dios ya era bueno. Dios fue bueno en el Antiguo Testamento. Dios sigue siendo bueno en el Nuevo Testamento. Y Dios seguirá siendo bueno por la eternidad de la eternidad. ¡Qué confianza! ¡Qué paz debe traer esa verdad a nuestro corazón! El saber que Él seguirá mostrando por los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes una cosa? La bondad de Dios no se termina cuando te mueres o cuando nos morimos. La bondad de Dios para con nosotros continúa por toda la eternidad. En otras palabras, no tiene fin su bondad para con nosotros. Te da gozo saber esto. A mí de veras me da mucha paz en mi corazón saber que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, no solamente hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año, ni dentro de un siglo, ni dentro de 10 centenios, ni dentro de 100 siglos, ni dentro de 1.000.000 de años. Dios seguirá siendo bueno eternamente y para siempre. Ahora, puesto que Dios es benigno, así nosotros sus hijos debemos ser benignos también. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Dice así: vestíos pues. Mire, las vestiduras en la palabra hemos visto ya y hemos estudiado ya a través de las enseñanzas que el Señor nos ha permitido dar, que las vestiduras nos hablan de naturaleza. Las vestiduras nos dan identidad. Usted puede reconocer a alguien de acuerdo a sus vestiduras. Mire,
usted puede saber quién es un ave o qué es un ave cuando usted ve un ave, no solo porque la ve volando, sino por las vestiduras que Dios le dio. ¿Cómo vistió Dios a las aves? Con plumas. Usted puede saber que un mamífero es mamífero de acuerdo a las vestiduras que Dios le dio, ¿verdad? Usted puede saber que un león es león porque tiene una gran melena. Usted puede saber, que una jirafa es jirafa porque tiene un gran pescuezo y es amarilla con café. Por sus vestiduras usted identifica. Usted puede ir en la calle y si ve a una persona vestida camuflada, con botas negras y con un galil en la mano, usted identifica que esa persona es un soldado. Si usted va caminando por la calle o entra a algún lugar y ve a una persona con una pijama celeste, ¿verdad? Y con una bata blanca y con un estetoscopio en el cuello, usted lo identifica como un médico. Las vestiduras nos dan identidad. Las vestiduras en la Biblia nos hablan de naturaleza. Por eso es que a los sacerdotes Dios les manda que se vistan diferente. Por eso es que Juan el Bautista se vestía diferente, porque sus vestiduras lo identificaban. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Las vestiduras nos identifican, mis amados. Por eso es que no solamente, no debemos espiritualizar todo, mis amados, sino que debemos sacar una enseñanza balanceada en todo lo que la palabra nos da. Porque nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que nos debemos vestir decorosamente. Mis amadas hermanas, no es legalismo, no es religiosidad, pero debemos aprender a vestirnos decorosamente, porque debemos marcar una diferencia. La Biblia dice que nosotros los cristianos somos o debemos ser un pueblo diferente con costumbres diferentes. Los sacerdotes se vestían diferente al resto del pueblo. Los israelitas se vestían diferente al resto de los demás pueblos. Cuando salieron de Egipto, ellos salieron con identidad de egipcios, y Dios tiene que cambiar su forma de pensar en el desierto, y para eso es el desierto, para cambiarnos de nuestra forma de pensar, para sacar Egipto de nuestro corazón. Y ahí fueron entendiendo ellos muchas cosas que traían como costumbres egipcias, las tuvieron que dejar, hasta la forma de comer, hasta la forma de ganarse la comida, los vestidos, los zapatos, no tenían ellos opción. Tuvieron que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Mis amados hermanos, escúchenme, por favor. Tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. No es a nuestra forma, no es a nuestra manera, no es como yo lo creo o como yo lo pienso, mis amados. Mire, es muy común escuchar incluso pastores, incluso ministros de renombre, tener argumentos como estos. Es que yo no creo, o yo no pienso, o yo creo, o yo pienso. Mire, la verdad es que es irrelevante lo que yo crea o lo que yo piensa. Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Hermano, mire, perdóneme, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro? ¿Usted qué piensa? Me preguntan a mí a veces. Mire, no importa lo que yo piense. En este punto vamos a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Y lo que diga la Biblia, mis amados, nosotros debemos aprender a obedecer. Por algo lo está diciendo, aunque no lo entendamos ahora. Ahora, regresemos. Nuestras vestiduras deben identificarnos como cristianos. No estoy diciendo que te tengas que vestir con túnicas y con caites. Pero sí debe haber una diferencia, mis hermanos, entre un cristiano y un mundano. Debe haber una diferencia en cómo te vistes tú, hermana, a cómo se visten las mujeres en el mundo. Porque las vestiduras nos dan identidad. Mire, puede ser una persona muy honesta y muy íntegra, pero si sus vestiduras son demasiado, ¿cómo se dice cuando? Se me fue la palabra. Indecente no es la palabra, pero que muestran más de la cuenta, ¿verdad? O sea, te van a identificar mal. Así que, mire lo que dice acá. Ya me metí a camisa de 11 varas, ¿verdad? No te estoy diciendo que no te pongas bonita
o que no te pongas guapo, ni siquiera que no nos pongamos coquetos, pero sí hay un límite, debe haber una frontera entre entre la decencia y la indecencia, entre ser coqueto, ¿verdad? O coqueta y ya pasarnos al otro lado. Cuidado con eso, mis amados. Ahora, estamos acá por estar hablando. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues. Aquí sí ya no hubo likes ni aplausos, ¿verdad? Bueno, vestíos pues como escogidos de Dios. Escuche, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios me están oyendo? ¿Cuántas escogidas de Dios me están oyendo? No solo llamadas, no solo llamados, también escogidos. Mire, hay llamados, escogidos y fieles. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hay una forma en que nos podemos vestir en el atrio. En el atrio, mis amados, el pueblo entraba vestido con sus vestiduras de pueblo. Pero al lugar santo, el que entraba al lugar santo debía llevar una vestidura de sacerdote. Al lugar santo no se podía ir vestido como un ciudadano común y corriente. ¿Me estoy explicando? El que entraba al lugar santo debía vestirse con las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque debía ser sacerdote. Mis amados, tú y yo, dice la Biblia, que somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Queremos entrar al lugar santo, aún queremos llegar al lugar santísimo, debemos ir vestidos correctamente. Ahora, no te estoy hablando solamente de nuestra vestimenta natural. Porque si no, si me enfoco en eso, entonces, si me enfoco en eso, entonces caeríamos en una religiosidad y en un legalismo. Pero tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque lo que hay aquí adentro se va a manifestar. Te quiero decir algo. Cómo te vistas manifiesta mucho lo que hay adentro. Yo tenía mi compañera en la universidad hace algunos años. Fíjate que ella se vestía solo de negro. Y la verdad estudié varios años con ella y no le conocí otro color. Negro. A lo más se ponía una blusita blanca a veces, pero todo era negro. Y mis amados, tenía mucho que ver con la condición de su corazón. Después nos enteramos del por qué. Y la verdad es que como nos vestimos, manifiesta lo que hay adentro porque se refleja. Ahora, no estoy hablando acá solamente, o acá en Colosenses no nos está hablando de la vestimenta de afuera, aunque tiene que ver, mis amados. Tiene que ver. Y yo te animo a considerar este punto. Pero dice acá, vestíos pues como escogidos de Dios. Esto quiere decir, ya no eres de atrio, ahora entras al lugar santo y debes estar vestido correctamente. Ahora, aquí no está hablando de nuestras vestiduras naturales, ¿verdad? O sea, no quiere decir esto que si yo quiero entrar al lugar santo me toca poner un tacuche. Mira lo que está diciendo. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuáles son esas vestiduras? Ok. Santos y amados. La santidad es una vestidura. De entrañable misericordia. La misericordia es una vestidura. Mire, de benignidad. La benignidad es una vestidura que nos diferencia de los... No voy a hablar de los del mundo. Nos diferencia de los del atrio. Dime cómo te comportas y vamos a ver por dónde andamos. Hay cristianos de atrio, hay cristianos del lugar santo y hay cristianos del lugar santísimo. Y por ahí nos vamos jugando, ¿verdad? A veces actuamos como de lugar santísimo, pocas, pero bueno, de repente, a veces como gente del lugar santo y la mayoría nos vamos al atrio y algunos a veces hasta nos salimos del atrio, ¿verdad? Pero ahí andamos y en algunas áreas estamos en el atrio, en algunas áreas estamos en el lugar santo y primero Dios entremos al lugar santísimo con algunas otras. Pero dice acá que debemos vestirnos como escogidos, o sea, como sacerdotes que entran al lugar santo y nuestras vestiduras deben ser de santidad, de misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Se da cuenta que aquí está mencionando algunas de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Gálatas capítulo 5. Entonces, yo podría decirles hoy que el fruto del Espíritu Santo debe ser nuestras vestiduras. Es lo que nos da identidad, por lo que nos van a reconocer si somos verdaderos cristianos o no. ¿Cuánta santidad manifestamos? ¿Cuánto amor manifestamos? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta benignidad? ¿Cuánta humildad? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Y cuánta paciencia? ¿Y cómo se manifiesta eso? Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, escuche bien, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe? El amor es el vínculo perfecto, es el link, es lo que une al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Van linkeadas, van vinculadas por el amor. Amén. Van vinculadas por el amor. Yo casi siempre fuera del atrio, dice Bianca. Así andamos todos a veces, Bianca, pero creo que a veces nos juzgamos muy duro, ¿verdad? Ay, Dios santo, pero está bueno que trabajes todos los días. No debes trabajar para ser mejor persona, porque el Señor Jesucristo no vino para que viniese para hacernos buenas personas. Él vino para hacernos santos. Amén. Así, buenas personas hay allá afuera. Nosotros seguramente somos buenas personas. ¿Por qué? Porque no robamos, porque no le deseamos el mal a las personas, porque ayudamos a los pobres. Eso nos hace buenas personas a la manera del mundo. Pero el Señor Jesucristo no vino a hacernos buenas personas. El Señor Jesucristo vino a hacernos santos, a darnos su naturaleza, Bianca. Y tú tienes la naturaleza de Dios en tu corazón. Se manifiesta en tu fruto. Tengo muchísimos años de no verte, pero lo veo ahí en el Facebook, tus posts y todo. Y se ve que eres una mujer que ama al Señor. Así que vas en el camino. No se me desaliente ni se me achicopale, ¿verdad? Ahora, escuche bien. Entonces, el amor es el vínculo perfecto. Es lo que une, es el pegamento, es el link, es lo que nos hace permanecer en el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero es una vestidura. Así que, mis amados, el punto que quiero llegar hoy es Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo son las vestiduras del sacerdote bajo el pacto de la gracia. Te quiero animar, no tengo tiempo para hacerlo. Te quiero animar que vayas a estudiar las vestiduras de los sacerdotes en el tabernáculo de Moisés y te vas a sorprender la analogía tan perfecta y la simbología tan profunda que las vestiduras de los sacerdotes tienen con el fruto del Espíritu Santo. Porque ahora no nos ponemos un efod. Porque ahora, mis amados, no usamos el talit. Porque ahora, mis amados, no nos tenemos que vestir de púrpura y poner un pectoral con el urim y el tumim y toda la cuestión. Pero el fruto del Espíritu nos da identidad. Y te quiero decir una cosa. No solamente te da identidad con los demás hombres. Porque cuando el mundo vea a la iglesia vestirse de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza, entonces el mundo va a decir, ¿y esta quién es? Entonces el mundo va a empezar a ver en la iglesia la esperanza. Va a empezar a ver el reflejo de Dios, el amor de Dios. Ahorita no vemos eso. El gozo del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia que es fruto de las tribulaciones y de las pruebas que nos hace soportar la presión con una buena actitud.
La benignidad que nos hace afables de carácter, nos hace, mis amados, dulces y atractivos para los de afuera, perdónenme, pero hay muchos del mundo que no quieren estar cerca de nosotros, porque no tenemos la benignidad. Mire cuando se menciona a un pastor en una red social, cómo se le deja ir encima a la gente. El concepto que el mundo tiene de los ministros, mis amados, es vergonzosa. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces tienen razón. Si su muro, obviamente, el 90% de la gente es cristiana, pues no nos vamos a dar cuenta porque nuestro mundo es este. Pero usted vea cuando un canal secular o cuando un periódico secular da una noticia acerca de un ministro, de un pastor o de una iglesia, el concepto que el mundo tiene de nosotros los ministros, los cristianos, mis amados, es vergonzoso. Y quiero decirle algo, ¿sabe qué es más vergonzoso? Que muchas veces tienen razón. Cuando hablan acerca del amor al dinero, que sería, mire, sería ser como la avestruz, meter la cabeza dentro de la tierra para evadir una realidad. Porque eso es lo que hemos manifestado los cristianos evangélicos, una avaricia terrible. Y hemos enfocado el evangelio a cómo hacer plata. Pero cuando lleguemos a vestirnos de esas vestiduras, del amor, del gozo, de la paz y de todas estas manifestaciones, mis amados, entonces van a decir, wow, este es cristiano. Mire a Pedro, cuando negó al Señor, ¿se acuerda? A Pedro llegaron y dijeron, tú eres de los que andaban con Jesús, porque hasta tu forma de hablar, le dijeron a Pablo, te delata. ¿Y sabe qué empezó a hacer Pablo? Empezó a maldecir y a decir malas palabras. Que no tengamos necesidad de decir soy cristiano para que la gente sepa que somos cristianos. ¿Usted conoce gente así? Yo sí. Yo sí conozco gente. Mire, de repente me topo gente en la calle que no conozco, en el súper, me atiende alguien en un restaurante, lo que sea, y uno se da cuenta muchas veces, este es cristiano, por su forma de conducirse, por su forma de ser. Hoy tuve una experiencia. Mire, hoy fui a comprar algunas cosas a un lugar. Necesitaba unas cuestiones, unos arreglos que estamos haciendo en casa. Y fue a un lugar y compré algunas cosas que necesitaba. Y me cobraron. Y cuando salí de ese lugar me di cuenta que no me habían comprado un taponcito de PVC que valía 35 centavos. Y no me había dado cuenta que no me lo habían cobrado hasta que salí. Y yo iba con la persona que me está haciendo los trabajos acá. No sé si me está oyendo porque a veces se conecta. Pero él puede dar fe de esto. Si tú estás conectado por ahí, Zulito, pero él puede dar fe de esto. Salimos y cuando yo agarro las bolsas de la carreta me di cuenta que no me habían cobrado este taponcito de PVC. Mire, dije, pues un taponcito 35 centavos, que se van a dar cuenta. Pero algo adentro me dijo, tú no eres como los demás. Y no se trata de cuánto vale. Se trata de que no lo pagaste. Y si te lo llevas, estarías robando. Y al que roba se le llama ladrón. Y la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Así que, y dice la Biblia, que el ladrón, refiriéndose a Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Así que si tú te llevas ese taponcito de 35 centavos, no estás manifestándome a mí, sino estás manifestando al ladrón. Estás manifestando la naturaleza de Satanás. Así que regresas, papadito, y vas a pagar el tapón. Y eso fue lo que hice. Y sabe, cuando llegué con el encargado, le dije, mire, vengo de regreso porque no me cobraron el taponcito. Se me quedó viendo con cara rara, fíjese. Porque así de rara es la gente honesta. Yo te animo a que seas honesta hasta en las pequeñas cosas. Porque si no devuelves un tapón de 30 len, no vas a devolver un sobre cuando te encuentres 1000 quetzales o cuando te den un sobregiro de muchos miles. Si no empezamos y si no cazamos las zorras cuando son pequeñas, van a echar a perder nuestra viña. Esos pequeños actos
manifiestan que tienes algo diferente adentro. Es parte de tu vestidura, mi amado hermano. Debemos ser benignos porque es parte de nuestra vestidura. Y otra vez se me fue el tiempo. Así que, como Dios es benigno, nosotros tenemos que aprender a ser benignos. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pregunto, ¿de qué estás vestido? ¿Qué manifiestan nuestras vestiduras? ¿Qué percibe la gente de nosotros? Ahora, te quiero decir algo y quiero pasar al nivel espiritual. No se trata solamente de lo que la gente diga de nosotros y que te digan, qué honesto es esta persona. Porque hoy que entré a este lugar y que pagué los 35 centavos, me dijo el cajero, muchísimas gracias. Le dije, no tengas pena, estoy para servirte, Dios te bendiga. Se trata de qué testimonio estamos dando. ¿Qué testimonio estamos dando en los niveles espirituales que nosotros podamos, que nosotros estamos ahí, pero no somos entendidos? Hebreos capítulo 12 dice, por cuanto tenemos una grande nube de testigos, despojémonos. ¿Sabes? Tenemos que dar testimonio a los ángeles. Tenemos que dar testimonio a las huestes espirituales. Tenemos que dar testimonio a los ángeles caídos y a los príncipes de las tinieblas. Y tenemos que dar testimonio a toda la creación de que somos hijos de Dios. Dice Romanos que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos maduros de Dios. Hay muchos ojos puestos sobre nosotros. No solamente tus compañeros de trabajo, de estudio, tu familia, tus amigos, no solamente nuestros enemigos, también en el ámbito espiritual hay testigos que ven y que identifican nuestras vestiduras. Así que la benignidad es parte importante de nuestras vestiduras. La benignidad debe ser una característica de nuestro trato hacia los demás. Aquí nos pasa a traer el tren a muchos. La benignidad debe ser una característica de nuestro trato hacia los demás. Efesios capítulo 4. Dale unas hojitas para atrás. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice así. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Otra vez, benignidad y misericordia, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis amados, la benignidad se debe manifestar en nuestro trato hacia los demás. Tratemos de ser afables, de ser dulces, de ser buenos, benignos, a la manera de Dios. Que la gente anhele, que le guste estar contigo, porque eso te va a abrir puertas para poder predicar el evangelio. Nos hace falta, yo reconozco que la benignidad no es mi fuerte. Pero este estudio, créame, al primero, mira, esto yo lo había enseñado hace algunos años, en la iglesia lo enseñé, pero créame cómo me ha servido esto, porque Dios, a pesar de que el bosquejo, el esqueleto, tal vez es el mismo, pero la carnita que lo envuelve, Dios me ha dado algo más de lo que me dio en su oportunidad. Y esto de la benignidad, de veras, que cuánta falta nos hace a los cristianos.
a los seres humanos, la benignidad, el ser afables. Así que, mis amados, ya les leí Efesios ya. Conclusión, mire, ya se me fue el tiempo. Conclusión. ¿Actuamos con benignidad hacia los demás? Pregunta. De tal forma que estén cómodos en nuestra presencia. De tal manera que los demás sientan que pueden acercarse a nosotros. Pregunta. Recuerde que la benignidad es la benevolencia comprensiva o dulzura de temperamento que pone cómodos a los demás. Esta benignidad cristiana, mira, esta definición me gustó, de un hombre apellido Barclay. Esta benignidad cristiana es un ornato y su belleza viene del hecho de que la benignidad cristiana significa el trato hacia los demás en la forma en que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo Dios te trata? Así trata. Dios ha sido bueno contigo, sé bueno con tu prójimo. Dios te ha dado amor, manifiesta amor a tu prójimo. Dios ha sido paciente contigo, sé paciente con tu prójimo. Dios ha sido benigno y bueno, entonces eso mismo debemos nosotros manifestar. Si realmente deseamos ser hijos del Altísimo, maduros, entonces debemos imitar la benignidad de Dios. Quiero terminar este ciclo de este tema en Lucas capítulo 6. No, todavía tengo algunas 2, 3 citas, pero Lucas capítulo 6, si me acompañas. ¿No estás aburrido? ¿Estás aprendiendo? Hoy vinieron calladitos. Hasta Isa que nos ¿cómo se llama? Nos llena de likes. Está calladita hoy. Bueno, Lucas capítulo 6 y versículo 35. Dice así: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Escuche bien, mire lo que dice, se lo voy a repetir. Póngale atención ahorita a lo que va a decirle al consejo de Dios. Amad pues a vuestros enemigos. ¿A quiénes? A vuestros enemigos. Y haced bien. Y prestad, mire, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Aquí está hablando de hijos maduros, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mis amados, amemos a nuestros enemigos, hagamos bien, prestemos no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seremos huíos, hijos maduros del Altísimo, porque Él es benigno aún para con los gratos y malos. Debemos imitar a Dios. Pablo le dice a los efesios: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Termino con 2, 3 cositas. ¿Qué están almacenando aquellos que rechazan la benignidad de Dios? Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Deme 5 minutillos. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¡Wow! Mire qué versículo esto. ¿Sabe por qué usted se pudo arrepentir y reconocer a Cristo como su Salvador? Porque Él manifestó su gracia en forma de benignidad para con usted. En otras palabras, Dios fue benigno para que usted anhelara estar con Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero mira el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está diciendo, si rechazamos su benignidad, Él va a pagar según las obras. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Mire lo que dice Romanos 11:22. ¿Qué sobre aquellos que no continúan o no perseveran en su benignidad? Romanos 11:22 dice así. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Escucha bien, te lo voy a leer otra vez. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, dos cosas. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Y cuál es la condición? Si permaneces en ella, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. Te lo tenía que decir, porque si no el mensaje no hubiera estado completo. Hay una bendición hermosa y eterna si conocemos su benignidad y permanecemos en ella y la manifestamos. Pero hay un juicio terrible si nosotros desechamos y rechazamos esa benignidad. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pregunta: ¿hemos respondido a la benignidad de Dios de acuerdo a su voluntad? Terminamos acá y le entramos a la bondad la semana entrante. No se lo pierda, porque la bondad es un complemento a la benignidad y es algo hermoso conocer la bondad de Dios. ¿Por qué? La benignidad tiene que ver con afabilidad de carácter, con dulzura de carácter. La bondad tiene que ver con la generosidad de Dios. No se lo pierda, porque Dios no solamente es benigno, sino también es bondadoso, es generoso. Y vamos a estar estudiando la generosidad y la bondad de Dios la semana entrante. Así que no te pierdas de hoy en 8, 7:30 con la bondad. Y mañana estaremos estudiando, ya estamos terminando,
el ministerio profético y los profetas. Así que mañana te espero acá a las 7:30 de la noche. Amén. Te quiero dar las gracias por estar conectado esta hora y centavos que estuvimos acá. Espero que haya sido de bendición esta clase y que hayamos aprendido un poquito más acerca de esa vestidura hermosa que el Señor nos quiere revestir. Amén. Y entender que el fruto del Espíritu son las vestiduras de los cristianos maduros. Eso a mí me impactó mi corazón y espero que tú lo hayas absorbido y lo entiendas. Que no solamente son características de carácter, sino que son vestiduras que te identifican delante de los hombres y delante de los ángeles también. Amén. Así que te bendigo. Muchísimas gracias. Por favor, comparte estos videos. Si tienes conocidos o amigos que no tengan un lugar en donde congregarse o estén hambrientos de escuchar palabra, puedes con toda confianza invitarles, darles el link de la página para que puedan congregarse con nosotros acá virtualmente. Y los días domingo ya estamos en la iglesia. Yo te quiero animar y te quiero invitar a que asistas ya presencialmente a tu congregación. Nosotros ya estamos congregándonos. Si es por cuestiones de salud, si es porque tienes alguna enfermedad preexistente o porque tu condición es delicada, perfectamente quédate en casa. Pero yo quiero hablarle a todos aquellos que se están acomodando y que es más cómodo para ustedes abrir sus ojitos a las 10:20 de la mañana y ir a preparar su cafecito y venirse a meter otra vez a las colchas y ver el culto desde la cama. Eso es maravilloso, qué bueno, ya pasó esa época. Te estás acomodando. No te acomodes porque Dios te va a sacar de la comodidad. Y ya hemos aprendido este año que cuando Dios nos saca de la comodidad, nos saca de la comodidad. Así que no esperes a que Dios te pegue un jalón de orejas. No te acomodes, incomódate tú misma o tú mismo. Así que si no estás en edad de riesgo, si no tienes factores de riesgo, si estás sano, sanote, puro machote, si estás, si tienes la necesidad y el hambre del Señor, entonces yo te invito a que el domingo te presentes en la iglesia. Estamos comenzando a las 10:30 en punto. Claro, lo estamos transmitiendo para aquellos que no viven en Guatemala, que nos están escuchando, y aquellos que todavía no pueden ir. Pero si tú lo que pasa es que no quieres ir, entonces te jalamos las orejas, levántate y por favor te esperamos allá. Tenemos suficiente lugar para ti y estamos teniendo todas las precauciones del caso, ¿verdad? Estamos tomándote tu temperatura y echándote tu gel en tus manos, y tenemos nuestras alfombras con desinfectante, y nuestros hermanos nos están apoyando para llegar a poner las sillas con el distanciamiento que nos manda la ley, y lo desinfectamos y estamos tratando de hacerlo todo correctamente. Amén. Así que te bendigo, quítate el miedo, quítate el temor. Este virus se va a quedar, así que no podemos vivir con temor y con miedo el resto de nuestras vidas. Tu cuerpo necesita también tener defensas, y además la palabra es clara cuando dice que plaga no tocará tu morada, que no tendrás miedo al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice la palabra del Señor. No tengas temor a la peste que destruye. Levántate como hijo, como hija, con fe, creyéndole al Señor, y verás que Dios va a respaldar tu decisión. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados, los amo mucho, y estamos despidiéndonos en esta noche. Amén. Bye.